días, ¿cómo están? Bienvenidos a Open House, gracias por estar aquí, especialmente gracias por estar aquí en la hora de la mañana, ¿verdad? ¿Quién se levanta temprano el domingo? Pero ustedes son los chicos disciplinados, los que se levantan temprano, los que probablemente ya cruzaron como 5 o 6 cosas de su lista de cosas que hacer y están aquí con nosotros. Gracias por estar aquí, especialmente porque movimos un poquito la hora y ahora estamos creando más espacio en la segunda reunión porque más personas están viniendo a esta. Entonces, muchas gracias por eso, porque eso nos ayuda en nuestra misión de tener sillas vacías en tiempos óptimos para ayudar a la gente a acercarse a Dios. Entonces, muchas gracias por eso. Estamos hablando hoy es la tercera parte de una serie de charlas que le pusimos como nombre Thunderclouds. Y estamos hablando de esta idea de que todos vamos a enfrentar problemas en la vida. Entonces, si tú te acabas de casar, vienes de luna de miel, te casaste con la persona ideal, estás bien, no hay problema, todo el viento está a tu favor, pues qué dicha, qué bien. Pero en algún momento de la vida vas a tener alguna dificultad y este contenido te va a ayudar un montón. Y si tú estás atravesando o acabas de pasar divorcios, dificultades, problemas en el trabajo, en la empresa, en cualquier lado, probablemente algunas de las cosas que hemos estado hablando te pueden servir. Y especialmente hemos estado trabajando esta pregunta que dice, ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? ¿Okay? Y no vamos a decir necesariamente que nosotros somos gente buena, ¿verdad? Porque todos somos personas en proceso, todos somos personas, ninguna persona es perfecta, ¿verdad? Decimos nadie es perfecto, todos somos pecadores, todos cometemos errores. Pero estamos hablando cuando te sucede un problema donde realmente no es tu culpa, donde realmente no hay nada que tú hiciste para contribuir a ese problema, donde realmente no te merecías que te sucediera eso. Un problema que en realidad es algo muy malo que te ha sucedido, algo muy malo que ha pasado y que no tienes nada que ver tú con eso. Simplemente ha sido, en cierta forma, no nos gusta usar esa palabra y la mayoría de las veces que usamos la palabra víctima, la usamos en forma negativa, pero en realidad, si ves las cosas tal y cual como son, fuiste víctima de algo que no te merecía. Un problema muy grande que tú no tienes nada que ver o casi nada que ver con eso. Cuando hay una pérdida enorme, como cuando hay un problema, alguien se va de la casa y no hay nada que tú hiciste en realidad. Y eso causa un divorcio, causa un desquebraje, causa algo muy, muy difícil. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una pérdida, una muerte de alguien, cuando hay momentos muy, 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 muy difíciles y en realidad nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Es algo muy interesante porque es una serie de charlas que no la construimos pensando en la persona que es atea o la persona que no es creyente, sino más bien pensando en la persona que es creyente, pero no entiende lo que Dios hace de vez en cuando. ¿Has estado ahí en algún momento? Yo he estado ahí varias veces. Entonces, hemos trabajado el libro de Job. El libro de Job es un libro en la Biblia que trata específicamente con ese tema, con el tema del sufrimiento humano. Y específicamente por qué le suceden cosas malas a gente buena. Se nos cuenta esta historia, la mayoría, a manera de repaso, la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que es un libro de ficción. Creen que es un libro que escribió Moisés, una de las personas que escribió la persona que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, a quien se le atribuyen los primeros 5 libros de la Biblia, y en esos libros hay un montón de leyes. Escribió la mayoría de las leyes de la nación hebrea, la historia del comienzo de la humanidad y luego las leyes de la nación hebrea, la historia de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Todo eso lo escribió Moisés. En algún momento Moisés tuvo una serie de preguntas para Dios que no encontró ninguna respuesta. Y mucha gente cree que en búsqueda de esa respuesta se dedicó a escribir una novela de ficción para, en cierta forma, responder el problema del sufrimiento humano. ¿Por qué Dios a veces hace cosas que no entendemos y que incluso puede que no nos gusten? Nos cuenta la historia de un hombre que era adinerado, que tenía muchas propiedades, que tenía mucho ganado, que tenía muchas cosas, tenía 7 hijos maravillosos y parte de lo que me hace a mí pensar que es una historia de ficción es que crea un escenario, crea una cosa de peor escenario. ¿Ok? El mismo día pierde el ganado, el mismo día pierde las posesiones, se le queman el establo con todos los caballos, vienen y le dicen el mismo día que sus hijos estaban en una fiesta y hubo un terremoto y cayó el techo sobre ellos y murieron todos el mismo día. Entonces se crea un escenario de lo peor que puede pasar y de la noche a la mañana este hombre bueno pierde todo. Y se supone que es una prueba de Dios. Es más, se supone que es una apuesta que Dios hace con el acusador, Satanás. Explicamos en la primera charla que esa palabra Satanás, más que una persona, aunque puede ser que sea una persona, en el contexto bíblico es una función. Satanás, como capataz, la persona que está encargada de algo. Satanás en el lenguaje original de la Biblia significa acusador, el que acusa. Entonces, supuestamente Dios en la corte celestial tiene una discusión con el acusador y el acusador le dice, este hombre es bueno por todo lo que tú le has dado. ¿Ok? Esa es la única razón que él mantiene su integridad. Esa es la única razón que él toma buenas decisiones. Y Dios decide hacer una especie de juego
Una especie de apuesta con el acusador y le quita todo a esta persona. Esa es otra razón que me hace a mí pensar que es una historia ficticia. El asunto es que en esta historia se nos da la mejor explicación, o más bien los mejores principios para entender el problema del sufrimiento humano. Esto fue lo que dijimos, esto fue lo que trabajamos en las últimas semanas. Dijimos que la explicación de este libro puede ser, número uno, ¿por qué pasan problemas, por qué pasan cosas malas a gente buena? Porque Dios es un bully. Porque Dios dice, yo acabo de hacer un trato con Satanás y lo voy a probar a usted. Yo soy el que está a cargo, yo soy el que manda, usted no tiene nada que decir acerca de su destino, acerca de las cosas que están fuera de su control. Entonces, Dios es un bully, porque pudiendo evitar una tragedia no la evita, porque pudiendo evitar que nos pase algo malo no lo hace. Y nosotros como creyentes, no, aunque hay momentos donde puede ser que nos sintamos así, especialmente pasando una dificultad muy grande, no adoptamos esta idea de que Dios es simplemente injusto y que Dios es simplemente una persona distanciada y separada, que nadie la entiende, nadie nunca la ha visto y que estamos solos en este lado del mundo. Eso no lo adoptamos o no lo aceptamos nosotros, porque hay muchas otras cosas a través de todo el contexto bíblico, a través de la historia y a través de nuestra propia experiencia que nos indica que Dios es bueno, que nos indica que Dios tiene buenos planes para nosotros, que a pesar de que hay maldad en el mundo, que a pesar de que al habernos dado Dios libre albedrío, libertad de voluntad, y nosotros hemos sido causantes en muchas veces de nuestros propios problemas y que de vez en cuando suceden problemas que no entendemos, a pesar de todo eso, hay muchas razones para creer que Dios es bueno, que Dios es amor, especialmente como cristianos en la máxima expresión de amor que Dios dio a través de Jesús. ¿Ok? Entonces, esta teoría nosotros no la adoptamos, aunque entendemos que emocionalmente muchas veces al atravesar un problema nos podemos sentir de esa forma. La segunda explicación del libro de Job del sufrimiento humano nos dice que en el sufrimiento Dios tiene un propósito. Y esto es más relevante, o esto es más grande. Esto es más grande que cuando alguien te dice, cuando estás pasando un problema, alguien te dice, tranquilo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y se te acaba de morir un familiar querido, te acaban de dar noticias de cáncer, se acaba de ir tu esposo, se acaba de ir tu esposa, acaba de suceder algo que realmente es devastador. Y viene alguien y te dice, no preguntes por qué, pregunta para qué. No preguntes por qué, no preguntes por qué, pregunta para qué. Y esta idea es mayor a eso. Aunque yo entiendo esos clichés que a veces tratamos de decir, que en el momento a veces lo mejor cuando alguien está pasando una tragedia es simplemente darle nuestra compañía y nuestro silencio. Entiendo también por qué. Porque la realidad es que la visión cristiana, la visión bíblica del mundo nos enseña que Dios tiene un plan y un propósito. Uno que es global y uno que es individual. El global no lo entendemos. El global no lo entendemos. Y en cierta forma es que estamos conectados a una historia mayor que nosotros no podemos ver. Nosotros vemos el presente. Dios ve el pasado, presente y futuro. Dios está haciendo algo desde el principio de la creación. Y en su plan hay cosas que suceden, en su plan global, en su propósito global que no entendemos. Y Gil explicó mucho eso la semana pasada, como por ejemplo los 6 millones de personas que murieron en el Holocausto fue lo que causó en ese plan global de Dios, en cierta forma, que todas las Naciones Unidas, que siempre habían sido en contra de Israel, decidieran la creación. Por primera vez probablemente hubo un voto unánime de que se creara un país como Israel. Entonces, en cierta forma, hay un plan que está sucediendo, y eso no quiere decir que la creación de un país justifica la muerte de tantas personas. Otra vez, esas cosas que no entendemos en las tragedias que suceden, pero en cierta forma podemos ver que Dios tiene un plan y un propósito. Y luego, hoy voy a hablar un poquito de esta idea de que en el sufrimiento nos encontramos con Dios. Dios tiene un plan y un propósito, y esto fue lo que habló Gil la semana pasada. Para los que no vinieron, parte de esto, Gil nos decía esta frase que sigue a continuación. Gil nos decía que cada etapa de sufrimiento, cada etapa de destrucción y de duelo llevará a un propósito divino. Cada etapa de destrucción, de duelo, de sufrimiento, tiene un propósito mayor, tiene un propósito divino que no podemos entender necesariamente, pero que eventualmente tal vez entendamos, o que incluso puede que nunca entendamos. Entonces está esa idea. En cierta forma, alguien explicó esto como el proceso de hacer pan. El proceso de hacer pan. ¿A quién no le gusta comer pan, verdad? Si yo pudiera pedirle a Dios que hiciera algo, es que nos permita comer pan y que no engordemos. ¿Ok? Que no cuente el pan como carbo. Que el pan sea un vegetal, así de la noche a la mañana. Lo cierto es que el proceso de comer, no de comer pan, el proceso de hacer pan es más o menos así. Hay un pasto verde hermoso. Y luego viene un camión, si es industrial o si es industrial o si es más artesanal, una persona, y destruye el campo para poder sembrar el trigo.
El trigo comienza a crecer y esa destrucción del campo la primera vez es parte del proceso. Se siembra la semilla y luego tienes un campo dorado y hermoso como este. Un campo hermoso imagínate que a un niño de 8 años, 6 años le están explicando el proceso de hacer pan. El niño ve el campo verde y después ve un camión destruirlo, un tractor destruirlo. Después el niño ve el trigo salir y ve este campo hermoso, pero después tiene que venir la cosecha. Y la cosecha que hace destruye otra vez el campo dorado. Y en cada etapa de esa destrucción hay un propósito, hay un plan. Después que se destruye esto y se cosecha, se sacan los granos de trigo. Pero esos granos de trigo, esto es una forma artesanal de molerlos, pero hay molinos enormes que utilizan para el trigo y el trigo tiene que ser triturado. Y es probable que a veces cuando tú y yo estamos pasando nuestra propia cuota de problemas, sintamos que estamos siendo triturados, que estamos siendo molidos, que estamos siendo devastados. Pero parte de eso es que al final va a haber un producto hermoso que vamos a disfrutar y que vamos a comer y que nos va a engordar. Entonces, para la parte de engordar no entiendo. Pero al menos esta ilustración nos ayuda a ver un poco cómo en el sufrimiento Dios tiene un plan y un propósito global que tal vez nunca vamos a entender, tal vez sí, y un propósito individual. Gil nos decía que parte del propósito individual es nuestro crecimiento, nuestra mejora. Una de las mejores ilustraciones de esto fue lo que pasó con Christopher Reeve, el gran actor de Superman. Y probablemente se acaban de dar cuenta que estoy muy viejo. Pero el asunto es que este es el verdadero Superman, ¿ok? Para los jóvenes, para los millennials, este es el verdadero Superman, ¿ok? Un tipo de quijada cuadrada, súper guapo, súper inteligente, que se convirtió en Clark Kent y después era Superman. Y algo muy trágico pasó en su vida personal. Y la biografía de este hombre, él mismo cuenta cómo haberse caído de un caballo y haberse golpeado el cuello y haber quedado cuadrapléjico lo llevó a una situación de completa depresión. Nos cuenta que él, una noche, después de mucho sufrimiento, le pidió a su esposa que quería morir, que lo dejara morir. Y la esposa dijo algo que, después de discutir mucho con él y después de muchos meses de discutir con él, dijo algo que probablemente toda esposa en el mundo ha dicho o ha pensado: ok, te voy a matar. Le dijo: mira, si lo que tú quieres es morir, está bien. Pero hablemos al menos esta noche. Y déjame convencerte por qué yo creo que había un propósito en esto. Después de esa noche decidió no morir. Decidió que no quería quitarse la vida. Y decidió más bien comenzar a ayudar a otras personas que estaban sufriendo lesiones parecidas a las de él. Él mismo dijo después que la persona que era hoy, aunque ya murió, pero dijo en una de sus biografías que la persona que era hoy le gustaba mucho más que la persona que era antes del accidente. Porque a través de ese accidente se convirtió en una persona más amable, una persona que veía a las personas y que no simplemente los veía como objetos para sus propias metas. Que antes era una persona llena de un montón de problemas y que ahora estaba más conectado con su propia humanidad. Entonces, aunque es incomprensible pensar que un tipo joven con todo un futuro por delante tuvo que quedarse atado a una silla de ruedas, en cierta forma había un propósito individual para él. No es emocionalmente gratificante, pero fue parte de la historia de él. Entonces, por un lado, el propósito de Dios es global. Hay cosas que pasan en la vida, en la historia, que están conectadas con algo que Dios está haciendo que a veces nosotros no podemos ver ni entender. Y hay algo individual, que es tu crecimiento. Eso fue lo que Gil nos dijo la semana pasada. El propósito del sufrimiento es el crecimiento. Entonces quiero enfocarme por los próximos minutos que quedan en esa tercera explicación. En esa tercera explicación del gran problema del sufrimiento humano. Aparte de que Dios tiene un propósito, muchas veces el sufrimiento está con una promesa. El sufrimiento tiene una promesa y esa promesa es que en medio del dolor Dios está contigo. Que en medio del dolor Dios está contigo. Y la pregunta que quiero que nos hagamos por los próximos minutos es: si estás pasando un gran problema o si en algún momento lo vas a pasar, que puedas hacerte una pregunta como esta. ¿Cómo actuaría en medio de este problema o tragedia si estuviera completamente seguro de que Dios está conmigo? ¿Cómo actuaría en este problema o esta gran tragedia? En estas noticias de cáncer, en estas noticias del problema que tengo, en estas noticias de la separación, del divorcio, de la enfermedad, de la pérdida. ¿Cómo actuaría si estuviera completamente seguro
de que Dios está conmigo. La mejor ilustración de esto probablemente se encuentra en la historia de José, uno de los personajes más prominentes en el Antiguo Testamento. Si tú crees que tu familia tiene disfunciones y problemas, no conoces la familia de José. ¿Ok? En todas las familias hay problemas, pero la familia de José era terrible, terrible. El papá, Jacob, tuvo 12 hijos con 4 mujeres. Y todos vivían en el mismo compound, ¿ok? En el mismo lote. ¿Ok? 12 hijos. Estos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. José era el penúltimo y era el favorito del papá. Les voy a dar un pequeño resumen de esta historia. José, el favorito de su padre, era tan especial que su papá le hizo una túnica de muchos colores. Era una forma de decirle a José que él tenía algo especial acerca de él que sus hermanos no tenían. Y mientras que todos sus hermanos tenían ropa hecha de cuero de camello viejo, Jacob se dedicó, probablemente algo que le tomó mucho tiempo, a trabajar y procesar. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, 4000 años atrás. Se dedicó a trabajar un pedazo de túnica, un pedazo de diferentes, no sé si eran pieles, no sé si era lana, y le hizo un regalo especial que era una evidencia de la preferencia que él tenía. Y que el muchacho andaba para arriba y para abajo. De paso, fue envidiado por sus hermanos. Envidiado por sus hermanos y en cierta forma, como muchacho, probablemente era muy inmaduro. Era el favorito del papá. Era como diríamos el que andaba siempre viendo lo que andaban haciendo los hermanos para venirle con el chisme al papá y a la mamá, ¿verdad? Era, ¿cómo se dice eso aquí en Costa Rica? ¿Cómo? Era el sapo. Yo no quería decir eso, pues yo no hablo así, pero era totalmente un sapo. Era totalmente un sapo. Entonces era el preferido del papá y era el sapo de la familia, o sea, era el sapo de los hermanos. De paso, este sapito viene un día y dice a sus hermanos: ¿vieran qué cosa más rara? Tuve un sueño. Ah, sí, tuviste un sueño. Contanos tu sueño, José. Tuve un sueño y qué cosa más rara. De repente habían 11 espigas a mi alrededor y la espiga mía crecía más alta y las 11 espigas se arrodillaban ante mí. Ah, sí, ¿verdad? Ah, mira, ese fue el sueño que vos tuviste. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros, tus 11 hermanos, nos vamos a arrodillar un día ante ti y ¡pam! Y le daban un cosco. No sé, ese fue un sueño que yo tuve, que vas a ver. Y seguía sapeando y siendo el preferido del papá. Otro día viene y le dice a sus hermanos: ¿vieras qué raro tuve otro sueño? En este sueño de repente estaba el sol, la luna y 11 estrellas. Y yo era la otra estrella. Y de repente el sol, la luna y todas las estrellas se postraban ante mí. Ah, sí, ¿verdad? Tuviste ese sueño. Otro cosco para José. Un día sus hermanos habían llevado los rebaños del papá unas millas al norte, en la región que hoy se conoce como Galilea, que era una zona verde donde podían pastar las ovejas. Y el papá le dijo: esos hermanos suyos son bien mal portados, vaya a ver si están haciendo el brete. Y él, como era el sapito de la familia, se fue a ver qué era lo que estaban haciendo sus hermanos. Sus hermanos ya obstinados de él, José tenía 17 años. Dijeron: esto ya está insoportable, vamos a deshacernos de este muchacho. Cuando lo vieron venir con la túnica de muchos colores, evidencia de cómo él era el preferido de la familia. Y comenzaron un dilema, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos? Rubén, el hermano mayor, dijo: no lo podemos matar. Y había por ahí un hueco que era como un recipiente, una cisterna donde se almacenaba agua. Y dijo: tirémoslo ahí. Pero imagínense, estamos hablando otra vez 4000 años atrás, en una zona donde probablemente habían animales salvajes, serpientes, quién sabe qué. Y lo tiraron ahí mientras debatían: ¿lo matamos o no lo matamos? Y la idea de Rubén, como hermano mayor, al menos era después venir y rescatar a su hermanito. Resulta que por ese lado iba pasando una caravana de mercaderes que iban hacia Egipto a vender toda clase de chunche. Y entre esos se vendían esclavos, porque era normal en ese tiempo. Era normal no hace mucho. Entonces, Judá, el segundo, dijo: Mae, si lo matamos no ganamos nada. Típico judío, ¿verdad? Mejor vendámoslo. Y al menos nos ganamos algo con él. Y vendieron a José. Y según ellos, se deshicieron de él. La túnica de muchos colores, la agarraron y la destrozaron y la llenaron de sangre de una oveja que habían roto. Y le dijeron al papá: nos encontramos esto en el camino.
algo le debe haber pasado a José, porque solo encontramos esto. Y ellos dijeron, se acabó ese problema. Entonces, en ese proceso fue abusado y vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Ok? Después de eso, resulta que lo vendieron en Egipto a una persona que estaba, a un hacendado, ¿verdad?, que trabajaba como parte del gobierno de Egipto, pero fue acusado falsamente por la mujer de su jefe y fue sentenciado a una prisión egipcia. Esta es toda una historia que estoy resumiendo, pero es muy interesante, ¿verdad? Una mujer trata de sonsacar a José y José se nos muestra como un hombre de gran integridad. Ojo, no nos dice si la mujer era guapa o fea, ¿verdad? Pero el asunto es que eso fue lo que pasó, ¿ok? Fue acusado falsamente y fue sentenciado a una prisión egipcia. O sea, si tú crees que sería un mal día pasar un día en el rodeo, imagínate hace 3.500, 4.000 años en Egipto, en un calabozo egipcio. Pues como el muchacho era aplicado y prominente, se convirtió en el mano derecha del guarda de la cárcel. Estaba ayudando siempre, estaba ayudando todo el tiempo. En uno de esos momentos ayudó a una persona con consejo, con ayuda, con interpretación de sueños y le dijo, mira, como tú vas a ser libre ahora, acuérdate de mí si conoces a alguien influyente para que me saque de aquí, porque yo no he hecho nada malo. Y terminó después de que ayudó a esta persona, fue olvidado por un amigo a quien él ayudó. Entonces imagínate este proceso. Abusado, vendido, traicionado, acusado falsamente, sentenciado por algo que no hizo, siempre él dando lo mejor de sí y siempre sufriendo consecuencias y circunstancias muy malas, habiendo él hecho solamente cosas buenas. Entonces, uno dice, ¿cómo pasó José esto? ¿Cómo fue que logró hacer esto? Al final, la historia tiene un pequeño cruce interesante porque terminó saliendo de la cárcel y a través de una serie de circunstancias terminó convirtiéndose en el segundo a bordo en el gabinete del faraón. Entonces si uno dijera, no, pero así cualquiera, ¿verdad? Si yo supiera que voy a estar súper pura vida, voy a estar súper bien, pues yo aguanto lo que sea. Pero la cosa es que José no tenía ni idea de que esto venía a su vida. Se convirtió en el gobernador de Egipto. Faraón tuvo un sueño y él explicó que van a venir 7 años de abundancia y después van a venir 7 años de escasez. Y el muchacho tenía una inteligencia especial. Le diseñó un sistema de almacenaje y un sistema de impuestos para que durante el tiempo de la abundancia se le cobrara impuestos para poder almacenar más. Y logró tener un plan de trabajo que iba a asegurarles a él y a todos los vecinos de la región suficientes provisiones durante los 7 años de escasez. 13 años en prisión, 7 años de abundancia. José está en su mejor momento. Tiene alrededor de 40 años y comienza la escasez. La escasez llegó hasta el vecino país de Canaán, donde vivían sus hermanos. A través de otra serie de eventos, sus hermanos terminaron yendo a pedirle pan, ¿adivina quién? A José. José decide ayudar, obviamente, a sus hermanos. Pasaron unos años más, murió su padre y sus hermanos ahora sí estaban aterrados. Porque dijeron, si este man no nos ha hecho nada hasta ahora, ha sido por papá. Pero ahora que no está el viejo, se va a sacar todo el clavo. Y le vinieron con un cuento a José. Vea lo que les dijo. Le dijeron a José, vea José, mi papá dijo que usted no nos debía hacer daño a nosotras. Sin embargo, sus hermanos vinieron, esto está en Génesis 40, 50, ahorita vamos a ver la referencia. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él como él soñó y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Antes de esto, en el texto pueden leerlo, antes de esto le habían dicho, el deseo de nuestro padre era que tú nos perdonases. Le vinieron a pedir perdón en nombre del papá que acaba de morir. Y este es el momento perfecto. El plato servido. Se la pusieron de chilena a José para que se sacara el clavo de todo lo que le hicieron a estos hermanillos. ¿Y qué hizo él?
Vea lo que hizo. No tengan miedo, les contestó José. ¿Sabes por qué les dijo esto? Porque los hermanos estaban aterrados. José era el hombre más poderoso del mundo. Y ellos le habían hecho daño a él. No tengan miedo. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? ¿Y sabes qué? No nos damos cuenta de eso, pero cuando estamos enfrentando un problema y nos enojamos con Dios y todo el proceso normal, cuando hablamos en la primera charla del proceso del duelo, todo eso es normal. Pero al final del día lo que me estoy dando cuenta yo, que el problema es que yo no soy Dios. Eso es lo que me molesta. El problema de que no pude hacer nada acerca de mi primo que murió es que yo no soy Dios. Y José lo tenía clarísimo. José le dijo, ustedes vienen y se inclinan ante mí y me piden perdón y me piden que los ayude y que no los y se ofrecen como esclavos ante mí, como siervos ante mí. Yo tengo poder, pero no tengo tanto poder. Yo no soy Dios. Y luego vea la claridad que tenía en la segunda parte. Les dijo, en verdad, no voy a tapar el sol con un dedo. Es verdad. Ustedes me hicieron mal. Ustedes no solamente pensaron, el texto dice pensaron, pero le hicieron mal. Lo pensaron y lo ejecutaron. Ustedes me hicieron mal. En verdad, lo que ustedes hicieron estuvo mal. En verdad, lo que ustedes hicieron estuvo incorrecto. En verdad, muchachos, eso no se hace. Y en verdad, me hicieron sufrir. Y habían días donde soñaba con una soga en una prisión egipcia. En verdad, ustedes me hicieron daño. Pero Dios transformó. Pero Dios transformó. Pero Dios transformó ese mal en bien. Para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. ¿Qué hizo José durante 13 años de tragedia, de penumbra, de dificultad y de devastación? Yo creo que esto fue lo que hizo o trató de hacer. José actuó como actuaría cualquier persona que está completamente segura que Dios está con él o con ella y que tiene un plan y un propósito para su vida. Lo que quiere decir que esto es algo que tú y yo podemos hacer. Entonces, ¿qué debo hacer en medio del dolor? Debo hacer lo que haría cualquier persona que está completamente segura que Dios está con él o con ella. Y en el momento de la dificultad se hace más grande el problema que nuestra visión de Dios. Y lo que tenemos que hacer es actuar confiados, seguros de que Dios está con nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que porque yo sé manejar, soy muy mal pasajero. Cuando yo estaba pequeño y salíamos con mi papá, nunca estaba yo preocupado si mi papá estaba manejando muy rápido, si había algún problema. No tenía ninguna inseguridad, ningún temor cuando yo era un niño y salía con mi papá a manejar. Ahora, de vez en cuando salgo con él y estoy frenando yo. Y él está manejando y yo estoy de pasajero y soy muy mal pasajero. ¿Sabes por qué soy mal pasajero? Porque sé manejar. Y creo que yo lo puedo hacer mejor que él. En cierta forma, eso nos indica que nosotros, en realidad, no somos los últimos choferes de nuestra vida. Que debemos dejarle realmente el volante a Dios. Y que debemos realmente confiar. En realidad, debemos escuchar a un famoso teólogo llamado Mick Jagger que dijo: no siempre tendrás lo que quieras, pero siempre tendrás lo que necesitas. Pero tendrás lo que necesitas. Entonces, cuando estamos atravesando un gran problema, no siempre vamos a lograr todo lo que queremos, pero Dios nos va a dar lo que necesitas. La canción de Mick Jagger no dice Dios, simplemente dice tendrás lo que necesitas. Y yo creo, Dios te va a dar lo que necesitas cuando estás enfrentando un problema. Y tu trabajo debe ser confiar en Dios. Tu trabajo debe ser dejarle el volante a Él. Hacer lo mejor que tú puedas, dar lo mejor de ti y dejarle el volante a Él, porque Él es Dios y tú no. Y lo único que puedes hacer es actuar como actuó José, como actuaría cualquier persona que está completamente segura que Dios está con él. Tal vez por eso fue que David escribió este hermoso salmo, el Salmo 23, que en parte nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Cuando esté o aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tal vez por eso fue que David, al pasar sus propias tragedias, pudo decir, no voy a temer, porque Dios está conmigo. El mismo Jesús, nuestro Señor Jesús, en su peor hora, le pidió a Dios que si fuese posible pasara de él esta copa. Mira lo que dijo el Señor en el jardín de Getsemaní, horas antes de ser abusado, torturado y finalmente crucificado. Mira lo que él dijo. Se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra y mientras oraba decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, que se haga tu voluntad. En su peor momento, en su humanidad, nos enseñó que aunque a veces queremos que Dios nos quite este problema, debemos querer más que Él haga su voluntad y que esté con nosotros y que nos haga sentir su presencia. En cierta forma, tengo aquí algunas copas para ilustrar esto. Esta creo que es la de las margaritas de Applebee's. Me han contado, no que yo sepa. Una copa bien grande, una mediana y una pequeña. Tal vez tu problema es no lograste entrar a la universidad que querías y sientes que hiciste todo lo que podías haber hecho para eso. Y ese es tu duelo. Tal vez tu problema es una persona que quieres te hizo daño, te traicionó. No es justo, no se vale. Aunque tú hayas sido partícipe en algo, la respuesta fue desproporcional. Y ha habido injusticia, ha habido daño que se te ha causado. Y esa copa de sufrimiento tal vez es como una copa mediana. Y esta copa representa el duelo, esta copa representa las noticias de cáncer. Ahora mismo tenemos a alguien de nuestro equipo de trabajo, de staff, que está lidiando con cáncer. Yo, mi familia, acabamos de perder a un familiar. Tal vez tú has tenido pérdidas en tu vida y es una copa que se siente como muy grande. Y Jesús oró, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Y sobre todo que se haga tu voluntad. Entonces, José, David, Jesús, vos y yo, ¿qué vamos a hacer en el momento de nuestra tragedia, en el momento de nuestro sufrimiento? Se vale completamente pedirle a Dios que nos quite esa copa, pero que nos haga hacer su voluntad y sobre todo que nos recuerde que Él está con nosotros. Quiero mostrarte mis conclusiones acerca de esto. Lo primero que concluyó Job con toda esta historia, o Moisés, si fue él el autor del libro de Job. La conclusión de Job primero fue con este texto. Ahora sé bien que tú todo lo puedes. Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Y le dijo a Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no creo que necesariamente Dios se le pareció a Job. De hecho, creo que la historia de Job es ficticia. Moisés, que no entendía a Dios, escribió esta novela de un hombre que le pasaron cosas muy malas aunque él era muy bueno. Y le reclamó a Dios y le dijo, explícame, explícame, explícame. Y le hizo una serie de preguntas y Dios no le dio respuestas, pero le quitó las preguntas. Y este hombre concluyó, había oído de ti y ahora te veo. En cierta forma la enseñanza es que aunque Dios no te quite el problema, su presencia, Él contigo, es mejor y más grande que el problema. Entonces, ahora sí, nuestras conclusiones de esta charla. Vamos a la siguiente. Nuestras conclusiones es, nuestra mayor necesidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Nuestra mayor necesidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Estás sintiendo la presencia de Dios en tu vida? Puedes decir, Dios está conmigo, yo sé que Él está conmigo. La segunda es el sufrimiento y las dificultades son un vehículo para la transformación. Así como José dijo, ustedes me pensaron hacer mal, pero Dios lo transformó para bien. Dios va a transformar cada mal, cada tragedia en tu vida con un propósito divino. Y esto no es motivación barata. Esto no es misticismo, ¿verdad? Y superstición de que sin tú hacer nada todo va a estar bien. No. Tu parte
es darle tu copa a Dios, decirle, hágase tu voluntad y yo voy a hacer mi parte. Voy a hacer lo mejor que pueda. Y mi confianza es que aunque no sea emocionalmente gratificante, vas a sentir la presencia de Dios en medio de tus problemas. Mi confianza, si tú haces tu parte y actúas como actuaría cualquier persona que está completamente segura que Dios está con él o con ella, aunque no encuentres respuestas a tus preguntas se van a hacer irrelevantes porque vas a experimentar la realidad de la presencia de Dios. Hoy vamos a cerrar con una oración y después de esta oración vas a escuchar una canción. Una canción que probablemente si tienes tiempo con nosotros has escuchado antes. Una canción que se llama Beautiful Things. Esta canción nos dice que Dios puede hacer algo hermoso de un desastre. Y quiero que pongas mucha atención a esas letras. Y antes de escuchar la canción, en esta oración, te voy a pedir que hagas algo. Un poco extraño tal vez. Te voy a pedir que hagas algo que muchas personas cristianas han hecho por muchos años en diferentes lugares. En esta oración te voy a pedir que pongas tus manos como una forma de copa. Entonces ahí donde estás, cerremos nuestros ojos, pon tus manos juntas en una forma de copa y durante el tiempo que estemos orando, en cierta forma le vamos a decir a Dios, Dios, lo que tú pongas en mi copa, yo voy a recibir. Y ayúdame a actuar como actuaría alguien que está completamente seguro que Dios está con él o con ella. Oremos. Señor, no entendemos por qué suceden problemas. No entendemos por qué suceden cosas malas, especialmente cuando parece que no tenemos nada que ver nosotros. Pero hoy, con nuestras manos en forma de una copa, te decimos que si puedes pasa de nosotros estas cosas que nos pueden suceder, pero que las aceptamos, que decidimos ver los problemas como un vehículo para la transformación, que como José queremos estar seguros, Señor, decirte que tú eres Dios y no nosotros. Y que queremos ver a las dificultades como crecimiento y como un propósito mayor. Te pido por la persona que tiene hoy en esas manos en forma de copa, que tiene en esa copa divorcio, tragedia, traición, dolor, que pueda salir hoy, en cierta forma, habiendo entregado esa copa a ti y confiado en que tú estás con él y con ella y en que tú puedes hacer algo hermoso del peor de los caos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. At all.
gracias por acompañarnos hoy, de verdad. Que tenga muy feliz domingo. Gracias.